¿Nos digas? Ok, perfecto. ¿Qué tal, estimados hermanos? Buenas noches. Gusto de saludarlos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En esta noche le vamos a dar la bienvenida a nuestro nuevo coordinador, Juan Francisco Mejía, quien nos va a apoyar durante el mes de septiembre en estas actividades, en nuestras reuniones, en nuestra comunidad, Hombres Católicos San José. Él nos va a dirigir durante el mes de septiembre en la comunidad. Adelante, Juan Francisco Mejía. Sí, buenas noches para todos. Eh, pues sean bienvenidos y bienvenidas y gracias también por tomarme en cuenta en este momento, pues como coordinador en este mes, ¿verdad? Que pues que hoy nos reunimos pues para escuchar los diferentes mensajes que nos van a dar de las diferentes prédicas. Así que sean bienvenidos y bienvenidas en nombre de la comunidad de hombres católicos. Así que sean bienvenidos y bienvenidas en nombre de la comunidad de hombres católicos. Y a los que nos sean bienvenidos y bienvenidas y a todos después haciendo YouTube, sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Verdad? Hoy vamos a iniciar entonces esta reunión, ¿verdad? Como todos los miércoles que se ha venido desarrollando y hoy pues me ha tocado a mí coordinarlo y le agradezco a Dios por darme esa oportunidad. Entonces antes de iniciar pues vamos a dejar a alguien ahí para que nos inicie con la oración porque sabemos que nos tenemos que conectar también directamente con Dios para que Él nos derrame toda clase de bendición y sabiduría principalmente en esta reunión, a quienes pues van a obtener estas prédicas y quienes también nosotros vamos, quienes van a escucharlas, ¿verdad? Para que todo esto pues quede grabado y dé pues como una semilla en el corazón, ¿verdad? Y que al final vaya dando frutos. Entonces voy a dejar ahí el espacio para alguien así voluntario para que pueda hacernos la oración de inicio. Gracias. ¿Nos puedes apoyar, Rafael, haciendo la oración de inicio? Palabras infraganti. Bueno, vamos a pedirle la iluminación al Espíritu Santo para que nos permita dirigir unas palabras a la comunidad que hoy aquí se reúne en tu nombre, Señor. Queremos pedirte que nos sigas bendiciendo, que derrames esta tu misericordia sobre nosotros, así como nosotros también tenemos que hacerlo con nuestro prójimo para amarlo como tú nos amas. Señor, protege a los que están aquí reunidos. Te pedimos tu sanación para los que padecemos diferentes enfermedades, Señor. Sabemos que con tu ayuda podremos salir adelante y estamos confiados en ella. Te quiero pedir pues por aquellos que no han podido estar hoy aquí, que han de haber tenido pues algún compromiso, pero ante todo, Señor, protégelos y líbranos de todo mal y peligro. Señor, ilumina a los que hoy van a hablar tu palabra, que seas tú el que los dirija y que eso llegue a nuestros corazones y que lo podamos poner en práctica en nuestras acciones de cada día. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Amén. Amén. Bien, queremos agradecerle ahí al hermano que nos ha hecho la oración, ¿verdad? Y vamos entonces a hacer la oración aquí también para iniciar con la prédica, ¿verdad? Pues nos unimos en oración en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.
Amados hermanos y hermanas en Cristo, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Invocamos en este momento al Espíritu Santo para que nos ilumine. Amados Espíritu Santo, ilumina y guía a nuestros hermanos que hoy nos predicarán la palabra de Dios. Dale a cada uno voz de profeta en el nombre de Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues vamos a iniciar entonces y vamos a recibir con gozo a nuestro hermano Fernando Lau, quien tiene a su cargo la prédica sobre un tema pues muy importante, y como lo hemos visto aquí en la agenda que me han compartido, el tema pues es la natividad de la Virgen María. Pues vamos a dejarle entonces a él para que nos dé esa prédica, ¿verdad? Y que nosotros podamos aprender el día de hoy también de hermano Fernando Lauda. Así que bienvenido, hermano Fernando, y el espacio es para compartirnos este tema muy hermoso el día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches, hermanas y hermanos. Efectivamente, alguien dijo que este es un tema maravilloso. Es la Natividad de la Santísima Virgen María. Y esta es una de las 13 fiestas máximas del calendario romano general de la Iglesia Católica. Se celebra el 8 de septiembre, 9 meses después de la dedicada a la Inmaculada Concepción. Sin embargo, la natividad de nuestra Madre trae infinidad de bendiciones, muchas oportunidades para que nos acerquemos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por Él vayamos a la casa del Padre Celestial o pidamos bendiciones para nosotros, para nuestros enfermos, para nuestras familias, en fin, para toda la humanidad. Con el nacimiento de María, hija de Santa Ana y San Joaquín, luego de una larga espera, ella nos trae un sol de justicia, Cristo nuestro Salvador. La aurora es el preámbulo de un nuevo día, y de la misma forma el nacimiento de la Madre de Dios nos trae esperanza y aurora de salvación. Pues la redención que gestará en su vientre, ya que el rescate del pueblo de Dios se obtiene únicamente a través del Hijo de María en la cruz, nuestro Señor Jesús. Este acontecimiento fue esperado de generación en generación. Los israelitas esperaron la llegada de la madre del Mesías, como les había profetizado el profeta Miqueas. Podríamos ver Miqueas 5.2 para ahondar y conocer un poco más sobre esta profetización. Podemos comparar esta espera tan ansiada con aquel que está a la espera de su libertad, contando los minutos de la última fecha que pasará en la cárcel, para que finalmente las puertas de salida se le abran. De igual manera, las páginas de la Biblia nos permiten encontrar la genealogía de Jesús y cómo se manifiestan generaciones tras generaciones hasta que finalmente llega la hora querida por Dios. Es la plenitud de los tiempos, el inicio de la luz, la aurora de la salvación. En Mateo 1:16 se relata que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el llamado Cristo.
Sin embargo, también tenemos que aclarar que la gestación de María se realizó a través del Espíritu Santo, con todas las bendiciones que nuestro Dios ya tenía preparadas para esta niña. Esta fiesta mariana invita a que la conmemoremos con gozo y alegría para toda la creación que hay en el mundo y encima del mundo. Esta fecha debe celebrarse con regocijo y felicidad. Eso nos dice el Salmo 12:6. Pues es la fecha en la cual nuestro Padre Celestial, con el sí previo de María, ha construido el santuario del Creador de todas las cosas para hospedar en él al Supremo Hacedor. Si nos damos cuenta, esta es una función bellísima, única, otorgada a María por medio de nuestro Señor. Y para ello, María tuvo que acceder previamente a ser la portadora del Hijo de Dios. La obra de la creación. Ese es otro de los momentos que nos presenta el nacimiento de nuestra Virgen María, de nuestra Madre María. María nace para convertirse en Madre del Redentor, siendo la pieza clave del plan de Dios para el rescate de la humanidad, preparando siglo tras siglo a hombres y mujeres de su estirpe, pues el Señor la designó para que fuera la llena de gracia. Podemos ampliar esto también en Lucas 1:28. Habiendo sido predestinada para ser la madre del Hijo de Dios, sin que ninguno de sus conciudadanos pudiera darse cuenta, convirtiéndose además en la mujer del primer anuncio de la redención futura y elegida para enfrentar a la serpiente tentadora que se nos narra en el Génesis 3:15. Es considerada, y lo repiten los santos, que es la obra maestra de la creación y la más hermosa de todas las criaturas. San Juan Damasceno compara las creaciones del Todopoderoso diciendo que aquel que separó el firmamento de las aguas y lo elevó a lo alto, ha creado un cielo de la naturaleza terrena, y este cielo es con mucho divinamente más espléndido que el primero. Sin embargo, no obstante que María tiene todo el amor de Dios, ya que por su medio la considera que es la puerta de entrada a esta tierra, espera que la predestinada diera su aprobación para formar parte de este glorioso misterio, para lo cual envió al arcángel San Gabriel a anunciarle el designio del Altísimo. Y María, preguntando para comprender mejor lo que el Señor le pide, da su respuesta: hágase en mí según tu palabra. Yo creo que hasta este momento vamos viendo que María no simplemente es la madre de nuestro Señor Jesús, sino que es una manifestación, es un medio para que nuestro Dios pudiera acceder a toda la humanidad. El otro momento de este tema se refiere a que Dios es fiel y no falta a sus promesas. La liturgia subraya la providencia del Señor con su pueblo,
pues nos cuida durante toda nuestra historia personal. Él, a través de María Santísima, habita entre nosotros. Aquí podemos ver la fidelidad de Dios y que sus promesas están a la vista. En la Biblia también encontramos la genealogía de Jesús y que no es simplemente una lista de nombres, partiendo desde Abraham, llegando hasta él mismo, siendo más profundo, pues en ella se destacan figuras luminosas como los patriarcas, muy obedientes a la voz de Dios, aunque también se destacan otras figuras con historias oscuras, personas cuyo comportamiento fue de manera mezquina. En la palabra de San José María Escrivá de Balaguer, quien refiere que como los hombres escribimos con pluma, el Señor escribe con la pata de una mesa, manifestando de esa forma que Él es el que escribe, sin que tenga que usar callejones sin salida, pues no existen para Él, y sin omitir nuestro libre albedrío. Encuentra nuevos caminos en nuestros fracasos para su amor. Dios no fracasa. Esta genealogía es garantía de la fidelidad de Dios, que no nos abandona, no nos deja caer, buscando siempre los caminos que nos lleven hacia Él y a Jesús. Y esta es una de las manifestaciones y quizás de los deseos más fervorosos y grandes de nuestra Madre María también. Ella nos permite y nos bendice y además intercede ante su Hijo y ante nuestro Señor por cada uno de nosotros para que nuestras peticiones se puedan lograr, pero principalmente para que no desviemos nuestro camino. El mejor modelo que Dios nos ha dado es nuestra Madre María. Ejemplo de entrega, amor, sacrificio y esperanza. En las letanías de los rosarios la invocamos con el título de Virgen Fiel y causa de nuestra vida. Pidámosle en la fecha de su nacimiento que nos ayude a ser felices, siendo fieles cada día a los planes de Dios, siempre nuevos. Es pues una manifestación de que el plan de Dios se inició con esta niña, con esta muchachita, como así le llaman algunos escritores de nuestra Iglesia Católica, y que sin el apoyo de ella no hubiéramos tenido a nuestro querido y amadísimo Señor Jesús. Esta es parte de el aporte que gracias a los hermanos director y coordinadores tuve la oportunidad de que me brindaran, y yo creo que si buscamos mucho más literatura y la comprendemos, la estudiamos, nos profundizamos en ella, nos vamos a dar cuenta de que nuestra Madre María es algo realmente esplendoroso, es algo que si nosotros la buscamos, si nosotros, como por ejemplo San Nicolás de Tolentino, que durante toda su vida fue muy mariano, pues nosotros también vamos a tener los beneficios que nuestra Madre María le otorgó a San Nicolás.
Es mi aporte y deseo que continuemos entonces con nuestra agenda. Buenas noches. Bien, queremos agradecer al hermano Fernando y felicitarlo, ¿verdad? Por la prédica del día de hoy, que nos viene a enseñar bastante en estos momentos, ¿verdad? Principalmente en relación a la vida de la Virgen María, cómo ella viene pues presentarse desde su pequeñez hasta donde la conocemos por medio de los evangelios, ¿verdad? Lo que nos decía el hermano, pues que se preparó pues con este tema y queremos felicitarle, ¿verdad? Porque nos ha venido a dar un hermoso tema el día de hoy, de lo que es de la Virgen María, ¿verdad? Hoy pues también nos motiva a nosotros, ¿verdad? Y me motiva porque en parte estuvimos viendo aquí el tema, ¿verdad? Que se ha tocado, pues donde Dios, cómo Él va usando a las personas, no importa, ¿verdad? Quiénes son, ¿verdad? En este tema, pues, cómo Él eh, usa a la Virgen María, ¿verdad? Y empieza a fijarse en ella, en la entrega, en el servicio, en todo lo que ella viene haciendo desde su juventud, desde su niñez hasta su juventud, ¿verdad? Y cómo Dios le va prometiendo cosas muy importantes a ella. Pero lo más importante, como lo decía el hermano, lo más importante es que ella da un sí, ¿verdad? Da un sí. Y ese sí, pues es un acercamiento más a Dios, como lo decía el hermano, ¿verdad? Un acercamiento más a Dios, ¿verdad? Porque ella se va acercando más a Él y no le importa pues las cosas, los obstáculos, sino Él le da esa promesa que va a ser hijo del Salvador y ella se entrega sin titubear. Por eso también decía el hermano en una parte que para Dios dice no existen callejones sin salida. Él lo da todo, ¿verdad? Él, si nos va a dar algo, no nos va a dejar así que topemos, sino que sigamos adelante, que salgamos de ahí. Y es la enseñanza que hoy el hermano nos ha venido a dar. Pero también lo que el hermano decía, de que Dios también no nos quiere a la fuerza, ¿verdad? Sino que Él respeta nuestra libertad o nuestra decisión, ¿verdad? Si nosotros queremos tomar o no lo queremos tomar, como la Virgen María, ¿verdad? Ella asumió ese cargo, aceptó ese cargo y ella nunca pues dijo que no, ¿verdad? Que ella dijo pues que se haga en mí según tu voluntad, lo que decía el hermano Fernando. Pues también decía él ahí también, dice, sabe encontrar en nuestros fracasos nuevos caminos para su amor. Imagínense, hermanos y hermanas, que pues el Señor cómo Él nos va sacando, ¿verdad? Adelante, ¿verdad? Eh, y decía también de que Él cuando se fija en una persona, Él nunca fracasa, ¿verdad? En ese llamado que hace. Pues es muy importante entonces esta prédica que el hermano nos ha dado. También veía aquí lo que él también hablaba, así pues dice, así esta genealogía es una garantía de fidelidad de Dios, una garantía de Dios que no nos deja caer y una invitación a orientar siempre a de nuevo a nuestra vida hacia Él, a caminar siempre nuevamente hacia Cristo, como María pues nos enseña. Ella no solo aceptó tener al hijo en el vientre, sino caminar con Él, y que cuando Él también muere, al resucitar y llevar a Jesús al cielo, pues ella continúa ese camino juntamente con los apóstoles.
¿verdad? Qué maravilloso este tema. Entonces, hermanos y hermanas, es lo que yo también he aprendido, ¿verdad? Que me deja estas enseñanzas el día de hoy. Pues también voy a dejar ahí a la plenaria también que pongamos algunas propuestas en común, ¿verdad? Respecto a la palabra que hemos recibido el día de hoy, pues voy a dejar ahí a ustedes, pues, quienes puedan aportar y que han aprendido también de este tema, qué es lo que hemos aprendido en este tema que el hermano nos ha venido a dar el día de hoy. Pues dejo el momento para cada uno de ustedes, quienes quieren, pues, aportar algo en esta noche. Entonces, yo también quería comentar un poco. Y digamos que al conocer más a profundidad, todos sabemos que ella es la elegida por Dios desde su nacimiento, pero es interesante volver a refrescarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, saber más o involucrarnos más con nuestra mamá María. Como decía Juanito ahí, Dios no impone nada. A María le preguntó, no la obligó y ella aceptó. Obviamente, desde su concepción, Dios ya tenía a María como clasificada, como apartada para ser la madre de nuestro Redentor, ¿verdad? Entonces, en ese plan era ella una clave muy importante para, para rescatar, como bien lo decía Fernando, la humanidad. Y a través de la concepción que tuvo al Señor, pues salvarnos y seguirnos salvando de nuestros pecados cada día. Interesante o volver a ese inicio y creo que la tenemos que tener más presente porque ella es la intercesora hacia nuestro Señor, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias por la participación. Pues dejamos a otro hermano o hermana que pueda compartir en este momento. Yo quiero expresar también mi comentario. Primero felicitar a Fernando. Fernandito Lau, qué lindo, qué linda esa manera, pausada, animada, fortalecida, llena del amor de Dios, con la que nos has compartido este misterio maravilloso de nuestra fe católica, como tú bien dijiste, un tema extraordinario, que no dudo que ha dejado en tu corazón, Fernando, un mayor amor aún del que ya tienes a Virgen Santísima María al reconocer esa obra de Dios en ella, que es una obra misteriosa de la misericordia que Dios tiene a la humanidad y a cada uno de nosotros. El tema de la natividad de la Virgen María lo has planteado en 3 momentos y bien marcados nos los has hecho saber. Así como profetizó Miqueas, dijiste que en Miqueas 5:2, ¿verdad? Este profeta dice, el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Eso dice Miqueas, ¿verdad? Los profetas hablando en el nombre de Dios, preparando al pueblo de Israel y ahora preparándonos a nosotros. Llega el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿Verdad? Una palabra de Dios maravillosa. Y eso precisamente transmite la alegría que debemos de sentir todos por el nacimiento de Virgen María. Es una alegría, como dices, celebremos con alegría el nacimiento de la bienaventurada Virgen María, porque de ella salió el sol de justicia, Cristo nuestro Dios. Y esas son las palabras de la celebración eucarística de esta
maravillosa fiesta que en este mes estamos celebrando. Entonces, el primer momento al cual nos has conducido, Fernando, es a ese momento de la alegría. Ese momento en donde hay una alegría porque el Señor ha actuado en la genealogía, quiere decir en la historia de la herencia genética que tiene toda persona como cada uno de nosotros, ¿verdad? Esa historia genética que viene de siglos atrás, de generaciones anteriores. Y precisamente nos mencionaste de que aunque en ese transcurso del tiempo y generación hubo personas también que tal vez se equivocaron en su camino, ¿verdad? Y que son familiares a lo lejos, ¿verdad? De Virgen Santísima María. Y Dios permite todo eso dentro de nuestra humanidad. Nos dijiste por qué. Porque es para que nos demos cuenta de que la acción de Dios prevalece durante todas las generaciones y no importa la historia que suceda, porque Él todo lo transforma para bien. Y qué mejor bien, qué más bien que nosotros tener a una Madre Virgen y Santa. El segundo momento que nos hablaste es que todos los santos lo reconocen, es que María es la obra maestra de la creación, y cómo no lo va a hacer así. Es una obra maestra de su misericordia, pues. Entonces nosotros, aunque hayan algunos hermanitos y hermanas que todas son hijos e hijas de Virgen Santísima María, místicamente en la iglesia, ¿verdad? Aunque no comprendan esto, aunque no la reconozcan, ¿verdad? Con esa belleza, con esa magnificencia de la creación de Dios como una obra maestra, nosotros sus hijos, que sí la reconocemos, incluimos también a estos hijos que no la reconocen porque sabemos que su amor maternal de todas maneras los abraza y los perdona y así como un niño que no sabe en su inocencia, que está aprendiendo a madurar, a tomar conciencia, la madre comprende perfectamente, y también ellos y ellas son hijos e hijas de Dios. Así que si tú estás escuchando esto y no crees en Virgen Santísima María, pues hoy reconócela en tu corazón como la máxima creación del amor y la misericordia de Dios, porque ella fue creada de tal manera que acogió en su seno nada menos y nada más que al mismo Dios en forma de hijo. Es el ser humano más privilegiado de la historia de la humanidad. Más privilegiado. Y ahora es importante también recalcar, Fernandito, de que es una mujer. Debemos de tomar en cuenta que es una mujer la elegida para hacer esa gran obra maestra, ¿verdad? Y por eso es bendita entre todas las mujeres, pero también es para que la imitemos, en ese fiat que nos mencionaste y que Juan Francisco lo mencionó también, el fiat hágase en mí según tu palabra, Señor, que es el fruto de la mayor libertad que puede tener una persona humana, que es la de decidirse por Dios. Y finalmente tu tercer momento fue manifestarnos que Dios es fiel y cumple sus promesas. Y a pesar de todos los vericuetos de las vidas de las personas, de nuestros ancestros, incluyendo, el Señor va a realizar siempre su obra de misericordia en cada uno de nosotros. Y nos unimos a ti en esa letanía, ¿sabes? Yo quisiera hoy compartirte y compartir a los hermanos y a las hermanas que yo no descubría el sentido de una letanía, ¿verdad? Las letanías son esas invocaciones que brotan de nuestra alma como fruto de la gracia y la presencia del Espíritu Santo que exulta nuestro corazón para alabar, bendecir, ¿verdad? Y demostrar nuestro cariño a Virgen Santísima María. Entonces las letanías es para reconocerla a ella en esa creación magnífica de Dios. Y hoy nos han mencionado que la invocamos con el título de Virgen Fiel. Virgen Fiel, ¿verdad? La Virgen María que es fiel. La Virgen que es virgen en la pureza de su corazón, en la pureza de su intención, en la pureza de su vida por haber sido llena de gracia preparada por Dios. Y que es causa de nuestra alegría. ¿Cómo no va a ser causa de nuestra alegría? Nuestras madres son causa de nuestra alegría. Con mayor razón, la Madre nuestra y la Madre de Jesús. Causa de nuestra alegría. Qué linda tu enseñanza, Fernando. No cabe duda, Dios no se equivoca cuando elige a sus profetas.
Que Dios te siga bendiciendo, que la Virgen María, en este momento, Virgen María te tiene entre sus brazos, Fernando, te está sanando, fíjate, sí, te está sanando por su intercesión ante Jesús y te está llenando de esa misericordia que ella tiene como Madre de Jesús en este momento, Fernando, y te ha dado este tema para que tú renueves tu fe y tu esperanza en ella y en Jesucristo, nuestro Señor, que Él está contigo y que Él comprende y conoce todo su sufrimiento, todo lo que has vivido y estás viviendo, y que Él te ama en María, y que María te arropa como niño y te dice, ánimo, mi hijo, levántese, usted es un hijo de María. Así que recibe hoy esa maternidad que tú ya la conoces, pero hoy te la confirma el Señor a través de mis palabras, y déjate amar por María. Deja que este tema que el Señor puso en tus manos para que hablara de su mamá, y que hablaras el momento tan preciso y precioso de cuando es preparada, como nos enseñó también Juan Francisco, que fue preparada por Dios de tal manera, como esa obra maravillosa de la creación, en esa llenura de gracia de Dios, para acoger al Hijo de Dios Jesucristo en su seno virginal. Bendito sea Dios por ti. Yo te agradezco, te felicito, te abrazo, Fernandito, y te animo también. Qué lindo. Predicadores así necesitamos nosotros en nuestra comunidad, que vivan la experiencia, ¿verdad? Y que la transmitan a través de su voz, a través de sus emociones, a través de sus silencios, de sus tiempos con los que hablaste, ¿verdad? Sigue así, Fernando. Qué lindo. Es un gozo y es un gusto que estés aquí con nosotros. ¿Oíste? Un abrazo. Gracias, Carlitos, por tus comentarios. La realidad es de que mi vida, a partir de mi matrimonio, que me casé un 24 de mayo, el día de María Auxiliadora. Desde ese momento, les cuento, hermanos, tengo 4 hijas, tengo 4 Marías. María de los Ángeles, María Mercedes, María del Rosario y María del Carmen. Con esto quiero dar un pequeño testimonio de que mi vida ha sido bendecida a través de nuestra madre. Entonces, yo les agradezco mucho. Este tema a mí me dejó fascinado. Quise haberlo hecho de una mejor manera, pero algunos aspectos pues todavía me hacen falta mejorar. Así es de que esperemos pues una próxima oportunidad y sigamos con nuestra formación. Ya va a venir. Amén. Vamos, Juan Francisco. Queremos agradecer intervenciones. Gracias ahí por compartir, ¿verdad? Estas partes que también nos animan, nosotros, ¿verdad? Que no solo la puesta en común, sino también el testimonio pues de este hermano, también creyente bastante, ¿verdad? No solo en Jesús, sino también en la madre, en nuestra madre, la Santísima Virgen María, ¿verdad? Te voy a dejar, creo que tenemos espacio para otra, si no, pues vamos a pasar a lo siguiente, si no hay alguien más que quiera aportar, pues vamos a pasar a lo siguiente, pero vamos a dejar ahí a escuchar otro comentario, a ver qué le ha llamado la atención, qué enseñanza ha recibido. Bueno, yo creo que ya no hay. Vamos a pasar entonces. Ahora, pues vamos a pasar a la otra parte. Ahora vamos a recibir con gozo a nuestro hermano Freddy Arias y a nuestro hermano Carlos Vides, quienes tienen a su cargo el tema del manual del predicador. Así que voy a dejar el tiempo ahí. Yo creo que puede ser para el hermano Freddy, que está ahí de primero, ¿verdad? Le vamos a dejar ahí el tiempo y sea bienvenido. Bienvenido a esta reunión y hoy que estamos aquí pues compartiendo y que podamos aprender. Entonces sea bienvenido. Le dejo el espacio ahí para que se dirija hacia
nosotros. Buenas noches, hermanos y hermanos todos. Gracias, hermano Juan. Pues para iniciar también que sea una sola participación, me uno a las felicitaciones para el hermano Fernando Lau, que el Espíritu Santo lo ha iluminado y ya está en otra etapa, como él decía. Más adelante voy a poder participar y poder dar mis temas con mayor soltura y dedicación, pero creo que es el tiempo de Dios. Siento que esta prédica nos ha enriquecido, pero más siento que a Fernando le ha ayudado mucho porque la ha dado con mucha espiritualidad, con una convicción que le motiva pues a seguir adelante, se ve en su rostro. Y el mejor testimonio son sus 4 hijas. ¿Para qué más? Ahí sí estamos 4 Marías. Yo creo que la Virgen se goza de saber de que un hijo quiere replicar, ¿verdad? En su futura generación para que no se acaben las Marías, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. El día de hoy, pues, Dios nos ha permitido estar acá con los hermanos y también poder hacer una interacción con nuestro hermano Carlos Vides, que ustedes ya lo conocen muy bien, su capacidad, y pues para mí es un honor estar compartiendo con él este tema de lo que es el manual del predicador. Él va a dar una parte introductoria y de ahí vamos a darle una secuencia. Así que, hermano Carlos, bendito Dios que me vuelve a tocar con tu persona. Me siento honrado, agradecido con el Señor, pues porque, como decimos, con parejas así, vamos a cualquier lado del mundo. Así que adelante, Carlos. Gracias, Freddy. Claro que sí, vamos a cualquier parte del mundo, pues claro que sí. Ahí nada nos detiene. Nosotros vamos enviados por Jesús y a predicar por todos lados. Hoy estamos felices y contentos, ¿verdad? No solamente porque estamos abrazados por ese amor maravilloso de Dios que se ha manifestado en nuestra Madre Santísima María, estamos felices, ¿verdad? Que cada vez que hablamos de María, nuestro corazón se abre y se llena de ternura. Hoy vamos a iniciar, hermanos, dentro de nuestro programa de formación permanente para predicadores católicos, de testigos de su misericordia. Vamos a continuar con nuestro tema número 4, que son las dificultades que se encuentran en el misterio de la predicación, y lo vamos a continuar desarrollando, apoyándonos en esta ocasión con el documento sobre la espiritualidad del comunicador cristiano que estamos utilizando, que ha sido escrito por el padre jesuita José Martínez de Toda, quien es director del Centro Interdisciplinar para la Comunicación Social Pontificia de la Universidad Gregoriana de Roma. ¿Verdad? Esa es la calidad de contenido que estamos compartiendo. Demos gracias a Jesús que en su espíritu nos revela la voluntad del Padre para cada uno de nosotros y sus humildes siervos. ¿Verdad? Así que podemos decirle al Señor, aquí estamos, Señor Jesús, enséñanos. Hoy vamos a profundizar en la primera de las tentaciones que se presentan para un comunicador católico. Así que pongamos mucha atención. Lo vamos a hacer de manera de diálogo con Freddy para podernos, para poder ir hilvanando y comprendiendo bien el tema. Pero antes de todo, necesitamos nosotros establecer desde qué profundidad en la espiritualidad debemos nosotros retomar estas dificultades del ministerio de predicación. ¿Desde qué espiritualidad debemos nosotros encontrarnos con esa primera tentación? Entonces, antes de iniciar el tema de la primera tentación, le invito a Freddy a que desde su corazón nos conduzca, ¿verdad?, a esa espiritualidad que se necesita como predicador católico, a imitación de Jesús, para que podamos nosotros aprender desde Jesús y desde su corazón de misericordia de Jesús. Vamos, Freddy. Gracias, Carlos. Claro que sí. Vamos a hacer como un recordatorio de una reunión anterior que tuvimos con el hermano Carlos, y el tema en esa oportunidad era sobre los elementos de la predicación de Jesús, pero bajo el enfoque del Papa Francisco.
el Papa Francisco nos daba a entender que Jesús, cuando predicaba, lo hacía en una forma especial y que teníamos que nosotros guiarnos en estas formas, en esos elementos de predicación. Por lo tanto, hay que aprender el uso de todas esas reglas para poder hablar bien en público y poner en práctica las formas para enseñar y motivar, informar y además ser creativos, dándole confianza cuando comuniquemos nuestras ideas. Pero para poderlo hacer, decía el Papa Francisco, vamos a ver los 5 elementos y el primero es la alegría. La alegría, o sea, no puede haber un cristiano que esté triste, sino que el mismo Papa Francisco dice, si uno está triste, entonces es un triste cristiano. Entonces, eso no puede caber dentro del primer elemento que motiva a nosotros los futuros predicadores a poder llevar el mensaje de Dios, pero con alegría. Inclusive hay salmos, hay también muchas enseñanzas del apóstol San Pablo, en donde él dice, les repito, estén siempre alegres, porque cuando uno está con gozo y con júbilo, lo transmite a las personas. Las personas que están a nuestro alrededor perciben esa alegría del espíritu y esa se va transmitiendo de persona a persona y llega a calificar a esta persona como alguien alegre. Entonces, dicen también nosotros debemos de estar alegres. Los católicos somos alegres. Debemos de manifestar esa alegría, transmitirla y llevarla en cada prédica. El otro elemento que hablaba el Papa Francisco, que cuando uno está ya alegre, libera energía y también libera con la predicación a aquellas personas que están cautivas, ya sea por una enfermedad, por un espíritu, por un problema, ya sea que está cautivo por un vicio, está cautivo por diferentes causas de sus antepasados. No sabemos las raíces por las cuales está en esa situación. Entonces, el mensaje que debemos de dar es de liberación. Debemos de nosotros con nuestra prédica crear esa confianza en el que está escuchando la prédica de que lo libere, que si está cargado, lo haga, como decimos, tirar su carga. No podemos andar con el maletín cargado en las espaldas todo el tiempo. Anda cargando por gusto ese maletín. Hay que botar esa carga. Que libere el Señor Jesucristo a través de nuestras prédicas ese agobio que le está dando. Así como decía en sus enseñanzas Jesús, ¿verdad? Que vengan a mí todos los que estén cansados y en realidad yo los voy a hacer descansar porque la cruz que traen con mi forma de ser, con el corazón en la mano, va a ser más liviana su carga. Así de que nosotros pues debemos de liberarnos, debemos de generar esa libertad para poder tener un espíritu libre. El tercer elemento que nos decía el Papa Francisco es que nosotros debemos de ser luz. Somos luz para el mundo. Somos una lámpara que va alumbrando en las tinieblas a aquellos hermanos y hermanas que están en la oscuridad. Imagínense que nosotros que estamos tratando de perseverar en estas reuniones para poder ir aprendiendo cómo a veces el enemigo nos va tentando. Hoy vamos a ver una de ellas con las prédicas. Entonces nosotros, como en la Biblia lo dice, debemos de ser sal y luz para el mundo.
Nadie, como dice también en otra parte del Evangelio, nadie enciende una luz y le pone una tapadera para que se oscurezca, sino que al contrario, pone ese candelabro, esa lámpara en un lugar alto para que alumbre toda la sala y alumbre a esas personas que están ahí en la oscuridad. Entonces, las prédicas que nosotros vamos dando deben de ser luz para las personas que andan en tinieblas. Inclusive también hubieron muchos milagros en donde Jesús le devolvía la visión a los ciegos. Era otro de los milagros que Jesús hizo para poder darle a entender a la gente que con la fe nosotros podemos hacer muchas obras que van a reflejar una luz en la vida de otras personas. Ya también lo dice el otro salmo, tú eres la luz que ilumina mi camino, eres lámpara para que mis pies no tropiecen, eres la luz que va iluminando mi camino para que yo no pueda tropezar. El cuarto elemento que dice el Papa Francisco es de que cuando nosotros estamos transmitiendo la prédica, debemos de llevar ese mensaje de sanación, sanar la vida de las personas, poder después que nosotros hayamos interiorizado el evangelio y lo hemos hecho vida, lo hemos hecho testimonio, poderle dar a esas personas ese mensaje de sanación para que hay heridas externas que con una costra, que con medicina se curan externamente, pero hay muchas enfermedades, muchas cicatrices internas, inclusive en el corazón, que no sanan con medios físicos. Tenemos que buscar esa espiritualidad para que la sanación llegue a esos corazones destrozados, a esos corazones que han sufrido muchos quebrantos por diferentes causas que a veces no vale la pena en estas prédicas comentarlas, sino que tienen alguna razón, pero son corazones quebrantados con desilusión. El espíritu está no excluido, sino que está dormido porque no ha llegado la palabra de Dios a sanar ese corazón, a sanar ese interior de ese cuerpo, esa alma que está en sufrimiento. Entonces, el Papa Francisco dice, hagamos esas prédicas que llegue al corazón de las personas, que las sane, que las libere y que les devuelva la alegría, que sean también luz para el mundo como nosotros en esta oportunidad podemos ser. Y por último, cuando demos esas prédicas, que sea asombro para nosotros, como el día de hoy el hermano Fernando Lau nos ha dejado a mí en lo personal asombrado cómo esa capacidad de poder venerar a nuestra Madre Santísima poniéndole a sus hijas primero el nombre de María y de ahí pues alguna advocación para que esa hija sea bendecida, porque muchas veces el nombre de cada persona dice mucho a los demás. Entonces, hoy con su prédica, el hermano Fernando me ha asombrado en esa capacidad como padre de familia que tuvo ese alumbramiento del Espíritu Santo y guiado por mamá María en decir, vamos a ponerle María a nuestras hijas. Entonces, todos estos 5 elementos conjugados, cuando demos nuestras prédicas, hermanos, debemos de darlas alegres, debemos de dar mensajes evangelizadores que liberen el espíritu, el alma, que les dé soltura a esa liberación para que seamos luz para el mundo y llevemos mensajes de sanación a esos corazones interiores y también heridas exteriores para que nuestra prédica sea un asombro ante los demás. Esto, hermanos, es algo maravilloso que si lo ponemos en práctica,
debemos de tenerlo presente. No estudiar, como decimos, solo por grabar y memorizar los conceptos, sino que al contrario, que estos elementos se vayan constituyendo en una forma de vida de nosotros, un estilo de vida al momento de predicar. En resumen, alegría, liberación, luz, sanación y asombro en una prédica. Continuamos, hermano Carlos, para darle Amén. ya, ir entrando como esto sea como un preámbulo para poder llegar a el tema principal que lo vas a aperturar con el título, y te quiero como adelantar, pues, ¿quién no ha sido tentado? Si el mismo Jesús fue tentado en el desierto varias veces, ¿cómo nosotros no vamos a ser tentados? Máximo que queremos ser predicadores, que a veces el enemigo nos mete ideas de que para que nos vean, para que nos feliciten, pero no. Hoy el hermano Carlos, con esa experiencia que él ha tenido, con ese estudio y esa preparación, para que nos pueda iniciar en este primero. Son varias tentaciones, pero hoy solo vamos a ver una. Adelante, hermano. Gracias, Freddy, por ese preámbulo, precisamente, ¿verdad? El preámbulo es esa exhortación inicial que siempre debe acompañar toda predicación, ¿verdad? Hoy el hermano Juan Francisco lo hizo muy bien presentando el programa, hablando de lo que iba a tratar, ambientándonos con la oración, y eso es lo que es necesario realizar. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué el Señor quiso que nosotros iniciáramos antes de ver la primera tentación de un comunicador católico con reforzar el conocimiento adquirido acerca de la luz que nos ha dado Jesús a través del Papa Francisco, de esos elementos principales de la predicación de Jesús? ¿Por qué eso? Yo les explico. Todo el conocimiento, ya lo hemos mencionado con anterioridad, pero ahora hay personas de nuevo, de primer ingreso, voy a mencionarlas. Está Henry Gómez, Miguel Castañeda, Ingrid Muñoz, Esperanza Barrientos, Mario del Cid, Otto Ruano, Frances Sandoval, Pati Arias, Fabi Peralta, Pilar Aldana, René Sedán, Freddy Arias y Julito Soto. Mire, y aún más, hay otros que no he podido apuntar. Todas esas personas, hermanos y hermanas, bienvenidas, son un regalo del amor de Dios para nosotros. Y por eso es que hoy le explico por qué razón inició Freddy con esa exhortación animada, de que todos debemos de estar animados de esa misma manera. Fernando estaba animado al principio, ¿verdad? Y dijo, es que sí, es que esta es una enseñanza maravillosa, eso es que a mí me ha impactado. Él estaba contento porque quería expresar lo que el Señor había puesto en su corazón. Eso es, hermano, mire, nosotros para poder enfrentar toda tentación, que vamos a tener muchas, como las tuvo Jesús, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener primero un estilo de vida como imitación de Jesús. Ahí está el enfrentamiento de toda tentación. Entonces, si nosotros no conocemos los elementos básicos de Jesús en su predicación, pues estaríamos tontos. Estaríamos tratando de enfrentar las tentaciones que se nos presenten en nuestro ministerio de profetas y predicadores dentro de la Iglesia Católica, expuestos a las tentaciones, porque no las estamos venciendo desde el principio, sino que estaríamos como siendo reaccionarios a las tentaciones. Mire, las tentaciones es como dice el Papa Francisco, no se debe dialogar con el diablo, y eso lo dijo Jesús. Sí. Entonces las tentaciones no son para tenerlas ahí como que guardaditas, ¿verdad? Y que de repente sale y a ver qué voy a hacer yo. No. Nosotros tenemos que tener una vida congruente con la invitación de Jesús, y así las tentaciones las vamos a poder superar sin ningún problema. Ahora, siempre es bueno hacerlas ver, ¿verdad? Entonces Jesús lo que quiere es hacernos ver esas tentaciones, que ya las podemos vencer imitando a Jesús, pero que las tenemos que detectar. Porque muchas veces las personas no nos detenemos a descubrir y a discernir las tentaciones que nos agobian. Y entonces ahí cometemos un error, como muchos en la iglesia actualmente, ya lo vamos a ver dentro del tema. Bueno, para entrar al tema especialmente. Tenemos que entrar al tema con esa alegría de sabernos poseedores de la buena nueva del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor.
con esa alegría y ese poder del Espíritu Santo de sabernos que nosotros vamos a llevar el Evangelio de Cristo enviados por Dios. Que ese Evangelio es el Evangelio de la alegría, de la felicidad, de la plenitud del ser humano, de la dignidad del hombre y la mujer, que enfrenta cualquier ideología, porque no es una ideología, es una persona, Jesús resucitado, el Hijo de Dios que está vivo y se hace presente en la vida de las personas. Aquí no vale ninguna ideología. No son ideas del mundo, ni menos ideas de las personas. Es el plan maravilloso de amor de Dios que está locamente enamorado de cada hombre y cada mujer y sale a su encuentro con esa buena nueva del Evangelio que es Jesucristo. Por lo tanto, nosotros somos parte de esa alegría, plenos de la alegría de Dios. Y esa alegría viene acompañada con la certeza que cada uno de nosotros como profetas debemos de tener, de que nosotros llevamos a Jesucristo que libera a todo cautivo. A Jesucristo que sana la ceguera de todas las personas en su entendimiento, a Jesucristo que sana toda enfermedad en interior y física, y a Jesucristo que nos hace que contemplemos con asombro la gracia de Dios que se plantea y se presenta en esa predicación. Entonces, llenos de Dios, llenos de Jesús y manifestando ese poder en Jesús, entonces vamos a estudiar las tentaciones para conocerlas y no caer en ellas. Bueno, la primera de estas tentaciones que nos presenta el padre Martínez en su experiencia se llama la tentación del excesivo conceptualismo. Quiere decir, para ponérselo en palabras sencillas, es que el profeta cae en la tentación de enfocarse de primero y únicamente en el contenido de lo que va a decir, pero descuida el lenguaje que va a utilizar. Yo le explico esto. La práctica más común hoy en día, y se lo comparto con Freddy, vos Freddy, la práctica más común hoy en día en la programación religiosa de los medios de comunicación, ya hablemos de radio, televisión y redes sociales, etcétera, especialmente la institucional, o sea, de la iglesia institucional, ¿verdad? Y esa práctica más común, dice, es de no usar para nada el lenguaje mediático, sino que el conceptual y abstracto. Y esto quiere decir que predomina la concepción anticuada de considerar los medios como una extensión del púlpito, sobre todo en cuanto al lenguaje que usan, que es muy lejano a los medios de comunicación. Es como nosotros, lo que estamos haciendo aquí nosotros. Los temas que nosotros estamos compartiendo, si nosotros solamente expresamos el contenido, pero no nos preocupamos por la manera de comunicarlo, ¿verdad? Nos va a pasar esto en lo que se puede caer en la tentación. Dice que abundan en las radios y en las televisiones católicas las charlas, y ustedes y yo las hemos escuchado, clases magistrales de catecismo y Biblia, donde lo importante es dar el contenido. Y ahí van corriendo, ¿verdad? Y que tenemos que dar el contenido y tenemos que, y que todavía me falta la otra clase y que no me va a dar tiempo y que incluyamos en un slide todo el contenido, aunque no lo lea nadie. Y bueno, presentémoslo de esa forma en el lenguaje de la iglesia, ¿verdad? De muy elevado, con palabras rimbombantes o palabras difíciles de interpretar, no dan la descripción y es poco atrayente, y eso a nosotros nos ha pasado. Yo creo que Freddy, tú tienes una experiencia en relación a esto, con relación al catecismo, creo que me mencionaste, ¿verdad? Claro que sí. Fíjate, Carlos, de que te comentaba, tenemos en la Iglesia Católica, por la gracia de Dios, a grandes personas preparadas que tienen, se puede decir, como el gran conocimiento de lo que es la Biblia, lo que es el conocimiento del catecismo, pero a la hora que se transmite en la radio, se vuelve muy monótono, así, con un solo tono de voz, y leen el numeral y después dicen, bueno, ya leído ese numeral, vamos a pasar al siguiente numeral del catecismo, como ustedes ya lo aprendieron lo anterior, vamos a pasar al siguiente. Y les quiero decir que uno no, como no está viendo ni la letra, sino que solo está escuchando, entonces, primero se pierde la atención.
Segundo, como dice el texto del padre José Martínez, se vuelve pesado, pero muy pesado, hasta el momento en que uno llega a dejar de escuchar la transmisión. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues en la práctica más común ahorita en las programaciones religiosas, sobre todo, no hay esa espiritualidad que se debe de tener a la hora de transmitir el mensaje. Estos conflictos tienen especialmente la raíz en el grado ese de espiritualidad que se tiene y que no hay claridad de la misión evangelizadora. Lo que decía Carlos es cierto, muchas veces queremos, no nos alcanza el tiempo, démosle leído, inclusive le dicen a uno, léete de corrido, vos terminalo. Entonces, lo que más nos agrada de acá, de esta comunidad católica, es de que si en un punto pasamos toda la noche, eso no es ningún problema, porque el carisma de esta comunidad es de que no se puede avanzar sin haber profundizado en el tema y sin haber cimentado los conocimientos para que puedan hacer en nosotros ese eco. Entonces, nosotros a veces cuando transmitimos los mensajes, hermanos, nos olvidamos del estilo narrativo de la Biblia y de Jesús. No hablamos con el corazón en la mano como lo hacía Jesús. Entonces, no hay que señalar, como decimos, ni decir nombres porque son hermanos de nuestra Iglesia Católica y debemos de nosotros protegernos los unos a los otros, pero sí poder aprovechar esas falencias para que la gente no pueda decir en otra situación, mire, lo mismo que se está ocurriendo allá, está ocurriendo en la comunidad católica de hombres, pero no. Hoy el Señor por eso nos ha puesto en esta interacción con el hermano Carlos para poder ir identificando que no caigamos en esta primera tentación, sino que al contrario, estemos enfocados a lo que el padre José Martínez nos va a ir guiando en el transcurso de estas enseñanzas para que nosotros podamos el día de hoy llevarnos ese mensaje. Así que, Carlos, podemos inclusive poder avanzar para que los hermanos puedan ir profundizando aún más en este tema. Adelante. Has dicho algo interesantísimo y muy importante, ¿verdad? Que es que la espiritualidad es fundamental. Entonces, vamos a detenernos un minuto en esto. La espiritualidad a la que se refiere que debe tener un profeta es la que nosotros hemos venido estudiando ya durante 2 años, que es la espiritualidad de la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que, hoy los lunes les estoy enviando ya de nuevo las enseñanzas sobre la espiritualidad de la misericordia que hemos recibido de Santa Sor Faustina y del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Lo estoy publicando también en Facebook para los que nos están viendo todos los lunes. ¿Por qué? Porque miren, aquí estamos encontrando que la base para poder enfrentar las tentaciones es vivir la espiritualidad de Jesús. Pero si nosotros ya como comunidad nos ha invitado el Señor a asumir la espiritualidad de la misericordia, debemos estar constantemente alimentándonos de esa espiritualidad. Yo sé que cuando ustedes vean de nuevo estos videos, si no los están viendo, mírenlos, yo los envío el lunes, usted va a recordar y va a decir, esto ya se me había olvidado. Esto ya no lo estoy practicando, esto de mi examen de conciencia en la noche ya no lo estoy haciendo. Esta ejaculatoria ya no la estoy diciendo. Y entonces encontramos cosas que ya recibimos, que ya aprendimos, pero que se nos han olvidado. Y esa es la formación permanente. Lo que busca es de que lo recibido lo reciclemos y lo volvamos a renovar constantemente hasta que ya se hace, como dice bien Freddy, un estilo de vida, al estilo de vida de Jesús, orando constantemente en todo momento, hablando de Dios, recibiendo su misericordia, dándola, comprendiéndola, estudiándola, ¿verdad? Entonces, la base fundamental, nos lo dice este padrecito Martínez, es la espiritualidad del profeta. Así que por eso comenzamos, cuando comenzamos este programa, comenzamos con la espiritualidad del profeta, porque esa es la base.
pero no la debemos descuidar. No es un punto visto, sino que es algo que ya es parte del cimiento de lo que somos como profetas. Desde la espiritualidad de la misericordia. Entonces vamos a enfrentar esta tentación. La tentación de dar el contenido muy abstracto, con palabras muy difíciles de comprender. Por amor, por misericordia, nos vamos a preocupar de estudiar y trasladar ese contenido a palabras sencillas, a un lenguaje que sea fácil de comprender por las personas, que es lo que hacemos aquí. Las puestas en común son eso, ¿verdad? Donde cada uno expresa su opinión con palabras sencillas, las que le brotan del corazón, de la mente. No es un papel estudiado, a nadie se le da un papel para que diga lo que tiene que decir, ¿verdad? Hay una guía del tema, eso sí, porque el tema hay que conocerlo para estudiarlo. Pero la opinión que cada uno expresa en esta comunidad es ese compartir en nuestro propio lenguaje. Fernando usó su propio lenguaje. Ese lenguaje que usa Fernando. Yo no escuché ahí a un sacerdote, no escuché a un obispo. No, y no es que sea malo escuchar al sacerdote y al obispo, no me malinterpreten, ¿verdad? Bendito sea Dios que los podemos escuchar. Pero a veces dice, a veces se puede caer en la tentación de que el lenguaje que se utiliza es muy difícil de comprender para nosotros, ¿verdad? Y nosotros debemos de preocuparnos para que no nos suceda con otros. Y ese es lo que el Señor hoy nos está enseñando. Entonces, para poder comprender mejor la enseñanza que Jesús nos está dando, vamos a hacer como un checklist, una lista ahí de comprobación, ¿verdad? De lo que debemos evitar. Y entonces, lo primero que debemos evitar, nos dice el padre Martínez, dice que esta tentación de quedarnos en un contenido y no preocuparnos del lenguaje, puede venir, dice, de una espiritualidad débil, poco profunda, quizá no vivida realmente de corazón. El Señor nos dijo a través de Freddy hace un momento que debemos de hablar desde nuestro corazón, ¿verdad? Pero no podemos hablar desde nuestro corazón porque no estamos viviendo en nuestro corazón esa espiritualidad. Entonces tenemos que vivir la espiritualidad. Si yo quiero predicar en función de como Jesús, lleno de misericordia, porque recordemos, Jesús cómo miraba a esos enfermos, a esos cautivos en el pecado, a esos que estaban tristes y no habían escuchado una buena nueva. ¿Cómo los miraba? ¿Cómo los contemplaba? Los contemplaba con alegría y con misericordia. Con misericordia, ¿verdad? Ay, ahí están las ovejas, están perdidas sin un pastor, decía él, ¿verdad? Porque él reconocía a las personas. Igual nosotros tenemos que reconocer a las hermanos y hermanas a las que les predicamos, a las que nosotros les estamos enseñando. Entonces, ay, pobrecitas, no comprenden bien estas palabras, pongámosles palabras más sencillas. Yo tengo que ser más sencillo para hablar, más como Jesús. Pero para vivir eso tengo que vivir la espiritualidad de Jesús, hermanos. Por eso estas técnicas que se dan en las universidades solo llegan a la manera racional. Y ese es el problema, que actuamos desde la razón, hermanos. Predicar no es actuar desde la razón, sino que actuar desde el espíritu. Entonces nosotros estamos llenos del Espíritu de Jesús, que es misericordia y Eucaristía, llenos de su corazón. Entonces cuando hablamos desde nuestro corazón, vencemos esta tentación que nos menciona el padre Martínez. Porque esa tentación puede venir, dice, de una espiritualidad débil, poco profunda, quizá no vivida realmente de corazón. Hoy evalúate, hermano y hermana, evalúate, porque es el momento. ¿Cómo está tu espiritualidad? ¿Te estás alimentando de la palabra de Dios a diario? ¿Estás estudiando, no solamente haciendo una lectio divina, no solamente escuchar, sino trabajarla? ¿Estás leyendo un libro católico, una encíclica? ¿Estás siguiendo los videos, los estás viendo, los PDF, los estás estudiando? ¿Estás dejándote cuestionar por la palabra de Dios constantemente para reanimar y reavivar el espíritu que mora en cada uno de nosotros? Ahí está el detalle. Porque si yo no quiero caer en esta tentación de solo fijarme en el conocimiento abstracto que me da la iglesia o el resumen, la síntesis que hace un catecismo, que es una síntesis. Esa síntesis es lo básico, pues, pero hay que inculturarlo, hay que ponerlo en nuestra vida y en la vida de los que nos van a escuchar y explicarlo para que sea útil. No solo un conocimiento escrito, sino que sea útil para la vida. Tales comunicadores, nos dice el padre Martínez, se contentan con repetir aburridamente
lo que aprendieron en la clase. Y ahí eso se refiere a los que estudian en la universidad. Estudian teología, estudian la historia de la iglesia, cristología, pero se quedan solamente en la materia, en el conocimiento. ¿Ah? Pero no se lo apropian. Y entonces yo estoy hablando de la bendición que es ese milagro portentoso que hizo Dios en Virgen Santísima María. Y yo lo reconozco en mi interior y me asombro de lo infinito del amor de Dios a través de María que se nos está manifestando, porque yo lo estoy viviendo en mi alma, en mi corazón. Pero si solo lo leo, si solo me quedo en el mensaje teórico, esa es una obra creadora de Dios, la Virgen Santísima María, ¿verdad? Pero yo no lo reconozco así. Entonces a eso se refiere esta tentación, que el comunicador se contenta con repetir lo que aprendió en la clase, lo que leyó en el libro, pero no lo hace vivir en su interior. Tienen una fe, pero que no se ha encarnado, nos dice el Padre. Hermano, tú tienes esa fe que no está encarnada, no la vives en tu carne, en tu ser. No tiene consecuencias en tu vida real. Porque si es así, estás cayendo en esta tentación. ¿Verdad? En la tentación en la que solo la lectura, la escucha, pero no nos apropiamos del mensaje del Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo no me apropio de la misericordia de Dios, por poner un ejemplo, si yo no me apropio del asombro de ver el milagro portentoso que ha hecho Dios en Virgen Santísima María, dígame usted con qué poder voy a predicar. ¿Con qué poder voy a ser profeta católico? Ninguno. Me voy a convertir en un comunicador del mundo. Algo que comunica, algo que no tiene sustento, ni da vida, ni sana, ni libera a los cautivos, ni da luz a los ciegos. Por eso vimos primero cómo Jesús actúa, porque Jesús en su actuación, y si lo imitamos, vencemos esta tentación, hermanos. Pero tenemos que vivir al estilo de Jesús. Hablan como por obligación, sin emoción. Otra cosa, ¿verdad? Ahí hablan, y esto dice, No, hermano. Si somos seres humanos a los que el Señor nos ha dado una potencialidad de afectos y emociones y sentimientos. Yo tengo mi propio estilo, y lo compartía con mi hija, ¿verdad? Que yo tengo mi propio estilo y me emociono, y a veces los padres me dicen, Ana, ¿qué motiva tu predicación? Me dicen a veces, porque me exalto y hago aspavientos y hago las manos. Pero así soy yo, pues, ¿verdad? Eso soy yo no puedo hablar fuera. Pero ¿qué pasaría si yo me quedo así mudo y con la misma palabra, el mismo tono, como que estuviera repitiendo algo en lo que lo siento como que lo estoy haciendo como una obligación? Hermano, pregúntate hoy, cuando se te delega un tema, o tú lo tomas como algo obligado, como algo impuesto, o lo acoges como dijo Fernando, es que qué privilegio, y espero el próximo, dijo él, ¿verdad? Espero el próximo que venga, ¿verdad? Porque él ya siente cosquilleo interno, ¿verdad? Que a ver qué más me quiere decir el Señor, ¿verdad? Que ya pronto lo recibirá, le dijo Freddy, ¿verdad? Porque él está viviendo esa emoción de recibir y de dar en el estilo de Jesús. Y entonces, con esas emociones, con ese sentimiento, hacerlo por amor, por la misericordia de Dios, porque amamos a Jesús, ¿verdad? Entonces evitamos ser esas mentalidades cerradas, dice el padre Martínez, que no caen en la cuenta de que todo va cambiando, todo va evolucionando. Que hay cambios en la sociedad y hay cambios en la cultura, lo estamos viendo ahora, hermanos, son cambios tremendos los que hay. Claro, muchos de esos cambios resultan ser como oportunidades y otras amenazas, ¿verdad? Y a veces nos centramos solo en las amenazas de lo que está haciendo esta cultura, ¿verdad? Dirigida al sexto mandamiento. Pero, hermanos, es parte de la vida del cristiano, es parte del reto y el desafío que tiene todo profeta católico. Entonces yo voy a venir y voy a dar una cátedra universitaria acerca de lo que es la ideología de género, y no lo voy a inculturar
para poder darle una solución a alguien de nuestra familia que está viviendo esa experiencia. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ese conocimiento? Eso es lo que nos alerta hoy Jesús. El conocimiento en sí es valioso en tanto tú lo encarnes, te lo incultures y desde ahí lo manifiestes junto con la comunidad, aquellas personas, para llevarle la buena nueva del evangelio. ¿Cuál es la respuesta contra la ideología de género? El evangelio de Jesucristo, hermanos. Si no hay que perderse. El evangelio de Jesucristo es aquel que vence toda ideología, porque no es una ideología, es una persona y es el Hijo de Dios y es palabra de Dios. Así que no tengamos miedo, pero preparémonos, porque se presenta, dice el padre Martínez, en el estudio que él ha realizado como comunicador, que hay mentalidades tan cerradas que no permiten opción a los cambios. Y no me refiero a que los cambios sean así locos, como en este momento en el que pueden estar algunos obispos, sacerdotes, religiosos y laicos perdidos en cuanto a querer transformar la doctrina que ha enseñado Jesucristo, porque ahí están equivocados por el hecho de que, como enfrentamos las ideologías, esto es el evangelio de Jesús. No puedes ir en contra de la doctrina de Jesús, ¿verdad? Ese es el error. Pero están yendo en contra de la doctrina de Jesús. Pero no, ese es un error. Y entonces se convierten en ese tipo de comunicadores que nos menciona el padre Martínez, que son mentalidades cerradas. Y ahí tenemos obispos y tenemos sacerdotes dentro de nuestra iglesia, en otros países, hermanos, que están promoviendo la unión y el casamiento de personas del mismo sexo, están promoviendo el aborto, están promoviendo la eutanasia, ¿verdad? Están promoviendo la ideología de género en su concepto. Son mentalidades cerradas que dicen es que eso ya debe de haber cambiado. Debe de cambiar todo lo que es la tradición de la iglesia, porque ahora es un mundo nuevo. Los cambios a los que se refiere aquí el padre Martínez son aquellos cambios culturales que suceden dentro de la sociedad y del mundo, porque el mundo está evolucionando, el hombre evoluciona. Cada vez que nosotros tenemos un nuevo progreso, hay cambios en la cultura. Imagínese usted, hoy está usted viéndome a mí a través de una conexión de internet que no existía, pues, en una pantalla y me está oyendo en una bocina. No existía nada de eso. Pero ahora existe y eso cambia las culturas. Pero no cambian los dogmas, no cambia la esencia de la doctrina, no cambia el evangelio. Por eso nosotros como profetas católicos nos estamos preparando para no tener esa mentalidad cerrada, para poder discernir los cambios que están sucediendo culturalmente en el mundo, y para eso es el camino de la sinodalidad. Y si hay algunos que lo han tergiversado, también darnos cuenta, para no ser nosotros los que caemos en la tentación, hermanos y hermanas. No seamos nosotros. Y aquí viene la parte, digamos, medular ya del final del tema, donde ya Freddy me va a continuar, donde dice que el teólogo Ranner dice que hay una creciente increencia. Y esa increencia se refiere a que los preámbulos de la fe, esa introducción que debe de haber al principio de toda enseñanza, ¿verdad? Ya no se usan en la evangelización, se basan nada más en la razón. Se ha perdido, dice, la experiencia religiosa. Esto trae consecuencias de un gran alcance. ¿Cómo no va a tener consecuencias, hermanos, si yo estoy hablando desde la razón y no desde el espíritu? A eso se refiere. Entonces, comprendamos bien que para poder enfrentar toda tentación de un comunicador católico, debemos vivir la espiritualidad de Cristo. Y debemos ser fieles al evangelio de Cristo. Y debemos basarnos en la tradición y el magisterio de la Iglesia Católica, porque en ella, ahí se protege el tesoro de la fe. Y ahí nosotros no vamos a tener pierde. Todo lo que salga de ahí llama a un error. Y hoy se los presenta. Esas personas están cayendo en esa tentación, que quedarse en el contenido y obvian el lenguaje. No caigan ustedes, nos dice el Señor. Imítenme a mí, lleven la alegría, liberen cautivos, sanen enfermos, sanen ciegos, lleven en la luz y vivan el asombro de la gracia de Dios y el poder de Jesucristo en este mundo. Entonces, Freddy,
a ver, ya entonados en esto de saber lo que debemos evitar y lo que evitamos cuando invitamos a Jesús. Hay un párrafo precioso que me habías mencionado y lo habías marcado ahí, como dice que el encuentro inicial con Dios, algo así dice. Cuéntame, ¿a qué se refiere ese encuentro inicial con Dios? Claro que sí, y debo de agarrar esa misma tonalidad que traes para que no se caiga esa emoción y esa efusión que nos está dando el Espíritu Santo. O sea que el encuentro inicial con Dios no se hace a través de unos tratados racionalistas de teología, o sea, enfocándonos a ese contenido, sino que debemos tener algo experimentado, vivido y que sea comunicado con un testimonio de persona a persona. Esto es muy indispensable para tener ese encuentro inicial. Recuerden que la síntesis que dice el Papa Francisco es: Jesús comunicaba partiendo de la vida, o sea que Jesús es vida, es decir, del sufrimiento, de la necesidad de pan, de agua que tienen todas aquellas personas. Debemos de despertar ese anuncio evangélico que debe partir de la vida del hombre para llegar a lo profundo. Que la persona que te esté escuchando, hermano, sienta que lo que le estás explicando, tratando de enseñar y comprender, él lo viva, como que le estamos contagiando esa misma energía de alegría, porque nosotros al momento de transmitirlo debemos de ser muy, como se dice, naturales, muy creativos, con convicción y además de eso, ser auténticos. La gente nota cuando nosotros estamos mintiendo, la gente nota porque a uno no le puede decir a la otra persona que supóngase que a mí ya se falleció mi papá y a otro que yo le voy a dar el pésame, le voy a decir: mira, hermano, cómo lamento y siento la pérdida de tu papá. Yo alcanzo tus sentimientos, porque yo ya perdí a mi papá. Pero si viene otro amigo y le dice: mira, lo siento mucho, mi hermano, que lamento, hasta llora, y el otro le pone: tu papá ya falleció. No, entonces hasta pudiera ser como una burla, que el otro no lo percibe porque va a decir: este es un poeta, pues con palabras perfumadas me viene a dar el pésame. Pero cuando uno ya ha vivido y transmite esa parte, hace un preámbulo, una explicación, una advertencia que incluye todo un discurso que va a venir con un comienzo de un escrito acerca de todo lo que se va a tratar. Estos preámbulos, hermanos, no los debemos nosotros de menospreciar, sino que al contrario, potenciarlos, porque eso nos va a dar a nosotros una futura dimensión de lo que se va a tratar el tema. Se le va a dar a ese futuro predicador esa plataforma, ese andamiaje para que pueda él salir disparado como un cohete y llevar el mensaje a lo más alto y lo más expresivo de la palabra evangelizadora, porque nosotros debemos llevar esa palabra, esa nueva a todas las personas. Hoy, hermanos, estos preámbulos nos están dando a nosotros la forma en cómo nosotros debemos de presentar un tema, expresarlo y hacer todo un lobby para que la persona que va a venir después de nosotros pueda encontrar un ambiente agradable para los oyentes. Así que, hermanos, todo se trata de ser como un profeta que asume el deber de tener una conciencia crítica para que sea una voluntad de conversión a aquellas personas que nos estén escuchando. Hay unas palabras finales del tema que dice: la maravilla, la búsqueda, la escucha, la receptividad y la compasión
son dimensiones espirituales presentes en cada uno y constituyen la base para la fe. Ellas abrirán caminos hacia lo profundo, hacia lo humano, y prepararán así más aún la fe que cada cristiano tiene. Yo le comentaba a Carlos ayer de que me ha gustado esta parte del tema, que cómo nosotros con la iluminación del Espíritu Santo podemos dar estos temas. Pero no somos nosotros, sino que es el mismo Dios que nos está dando la forma de el lenguaje sin descuidar el contenido, pero no enfocarnos al contenido, sino que la forma en que se lo estamos dando acá, práctica, sencilla, en el cual ustedes a la hora de finalizar dicen, ¿cuál es la conclusión del tema? La conclusión es en 2 palabras. No nos enfoquemos en el contenido, sino que busquemos la forma y el lenguaje de cómo transmitir el mensaje. Así de sencillo, hermano. Así de que vamos a ir como concluyendo por respeto a nuestra audiencia, a los que están conectados, a los que todavía van a ver esto en diferido, para que ese tema, pues ellos digan, bueno, fue prudente el tiempo, me quedé con lo básico, deseamos que lo pongan en práctica. Así de que, hermano Carlos, creo Amén. que vamos a ir ya orando con Jesús. Ahí, Juan Francisco, ya puedes, damos por terminado el tema y ya puedes realizar la oración final para despedir a los hermanos. Bien, entonces queremos agradecer ahí la participación importante que hoy pues nos han venido a dar en relación a lo que es el tema de la dificultad del ministerio de la predicación, ¿verdad? Que son muy valiosos para nosotros, ¿verdad? Como predicadores, ¿verdad? Y que siempre, como nos han dicho aquí en la diócesis a la cual pertenezco, eran los cursos de predicadores, de que para ser un predicador debemos de primero dejarnos iluminar por el Espíritu Santo y dejar que Él hable también por nosotros cuando vamos a dar nuestra prédica, ¿verdad? Y pues es lo que también nos han dado a nosotros aquí en la preparación como predicadores y en los retiros de predicadores que hemos tenido, ¿verdad? Y agradecerles a ustedes también por este tema que es muy importante para la vida nuestra como predicadores, para seguirnos preparando y así pues también felicitarlos, ¿verdad? Porque la verdad es que se nota la alegría, como decía hermano Freddy, ¿verdad? Que nosotros como predicadores debemos de ser alegres y dejar que esa alegría también vaya contagiándose, ¿verdad? Y el caso también como nuestro hermano Carlos Vides también, ¿verdad? Que esa fuerza del Espíritu Santo se manifieste y cómo se va manifestando también para poder que nosotros como oyentes, pues, y de este mensaje, pues también podamos percibir lo que se comparte, ¿verdad? El tema, ¿verdad? Vamos a dejar ahí a alguien más si quiere eh, dar algún comentario y si no, pues también vamos a hacer la oración que me han pedido. A la oración, Francisco. ¿Está bien? Entonces vamos a orar. Oremos con Jesús. Vamos a orar con las mismas palabras que Jesús nos enseñó, ¿verdad? En este momento, la oración bellísima del Padre Nuestro. Nos unimos también a esta oración y pues oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, a tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos des caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También vamos a saludar a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que hoy precisamente también recibimos este tema maravilloso a la Virgen María. Y vamos a saludarla con el mismo saludo que el ángel Gabriel le hiciera en aquella ocasión cuando ella fue electa, ¿verdad? Por Dios
para este compromiso, ¿verdad? Vamos a recordar ese mismo saludo diciendo: Dios te salve María, llena de María, gracia. llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú Bendito eres Eres entre entre todas las todas las mujeres y mujeres, bendito es el bendito es fruto el de tu fruto de tu vientre. vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y en la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en principio, Como Como ahora en y era en un siempre. principio, ahora y ahora y siempre, por siempre, los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Ay María Purísima, Sin Sin pecado pecado concebí. concebí. que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 En el nombre del Padre, Del Hijo y Padre, Espíritu del Santo. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que gracias, hermanos y hermanas que nos estuvieron conectados en esta reunión. Pues hoy nos llenamos, ¿verdad? Y nos vamos bien alimentados con estos temas muy importantes que nos sirven a nosotros para la vida espiritual. Así que agradecer, ¿verdad? A todos quienes estuvieron conectados y quienes nos dieron estos temas. Y ahí que pasen una feliz noche, ¿verdad? Y Muchas que gracias. viviendo Gracias, hermano Juan. Muchas gracias, Juanito. Muchas gracias, Rafita. Bendiciones Muchas para gracias, todos.